Vamos a hacer contacto inmediatamente con el ministro de Salud Pública, está ya con nosotros. Queremos darle la más cordial bienvenida y pues consultarle respecto a lo que es esta campaña de vacunación, el impacto que ha tenido en la población ecuatoriana. Ministro, un afectuoso saludo desde Pública FM para todo el país, de Camilo Ponce Torres. Coméntenos acerca de los índices de vacunación que se han cumplido en esta campaña, con la ayuda de Máximo y de todo el equipo de las entidades que están apoyando esta campaña a través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Señor ministro, un afectuoso saludo. Bueno, muy buenos días, muchas gracias para la invitación, ¿no? Efectivamente, esta semana pasada hemos terminado la tercera fase de esta campaña de vacunación. Esta es una campaña muy importante que hemos realizado para cubrir las brechas de vacunación de los niños de 1 a 12 años en vacunas de poliomielitis, sarampión y rubiola. Estas tres enfermedades son enfermedades graves cuando se presentan. Desde el año 2013, más o menos, empezaron a bajar las coberturas de vacunación, que normalmente deben estar sobre el 95% para lograr una protección óptima de los niños. En el caso de estas enfermedades, además, están ya en fase final de eliminación. Queremos eliminarlas completamente del país y de la región de las Américas. Lo estamos haciendo coordinadamente con otros países de la región. Y para ello, estas coberturas de vacunación habían bajado incluso por la pandemia hasta niveles alrededor del 70%. Quiere decir que alrededor del 30% de los niños en cada grupo de edad estaban quedando desprotegidos. Por eso hemos hecho la campaña, hemos vacunado a 3.4 millones de niños a nivel nacional en los 221 cantones. Ha sido un trabajo titánico de 14 semanas, iniciando por los establecimientos educativos, escuelas, colegios, guarderías, centros de cuidado infantil, y después casa por casa, con las brigadas médicas durante todo este tiempo, incluyendo los feriados del 24 de mayo, del Día de la Madre, del 10 de agosto, incluyendo los tiempos de campaña electoral y también en momentos de problemas de inseguridad en muchos lugares, en ciertas provincias. Sin embargo, las últimas semanas de esta campaña se ha realizado el monitoreo rápido con la Organización Panamericana de la Salud. Han venido diversas personas de varios países para supervisar, y junto con nuestras brigadas volvimos a recorrer casi 500,000 viviendas en los diversos cantones. Es una especie de censo que se realiza y hemos encontrado que hemos cubierto a más del 95% de niños. Afortunadamente la campaña se ha cumplido. Están cubiertos 216 cantones con más del 95%. Y los 5 cantones restantes tienen entre el 90 y 94%, lo cual es un éxito que ya nos garantiza que no se va a poder reintroducir estas enfermedades, que no vamos a tenerlas en el futuro, que ya no es un riesgo. Y esto realmente, gracias al gran trabajo de más de 80,000 personas, funcionarios del Ministerio de Salud, nuevas enfermeras que contratamos, personal del Ministerio de Educación, del MIES, de los GAS, de las Fuerzas Armadas y la Policía que nos han acompañado, hemos logrado hacer en 14 semanas la vacunación de todos los niños. Muy interesante, señor ministro. Justamente los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud destacan lo efectuado acá en Ecuador. ¿Qué podemos decir respecto a la coordinación de la campaña nacional de vacunación? ¿Cómo están estos datos que nos está proporcionando justamente donde está campaña, y también pues lo que fue también la exitosa campaña de vacunación para todos los ecuatorianos al inicio de este gobierno? Y también hay una inquietud respecto a las ambulancias. Entendemos que hay un proceso de adquirir nuevas ambulancias también, señor ministro. Sí, efectivamente. Mire, para terminar el tema de inmunizaciones, en efecto, cuando iniciamos el gobierno en plena pandemia,
Encontramos también que había un déficit, un desabastecimiento de alrededor de 4 o 5 tipos de vacunas para los niños y una de las vacunas de adultos, incluyendo la vacuna del rotavirus, del neumococo, la vacuna pentavalente y otras. Todo esto, afortunadamente, hemos logrado recuperar todas las 17 vacunas para niños, las 2 vacunas para adultos, incluyendo la vacuna de COVID. Estamos usando actualmente la vacuna bivalente. Están ya en el cuadro básico de vacunas, en la estructura del programa regular de vacunación, y estas vacunas se han adquirido, dejamos ya en el banco de vacunas cantidad suficiente para entre 8 y 24 meses, dependiendo del tipo de vacunas, de tal manera que el cambio de administración de gobierno no interrumpa tampoco la vacunación. Las vacunas se están ofertando, todas las vacunas normalmente en todos los centros de salud a nivel nacional o en los hospitales, en el caso de la vacuna BCG, la vacuna contra la tuberculosis, que se administra al niño recién nacido. Todas las vacunas están disponibles, hay abastecimiento suficiente en promedio para un año, de tal manera que todos los programas ya han vuelto de manera regular y estamos subiendo, como les informé, las coberturas de vacunación. En el caso del sarampión, la polio, la rubiola, estamos ya en el 95%, que es la vacunación o las coberturas óptimas. En el caso de las ambulancias, asimismo, encontramos que ha habido un déficit de ambulancias, muchas ambulancias inoperativas, dañadas, debido al tiempo, ¿no? Ambulancias que tienen entre 7, 12 años de promedio, cuando el tiempo de vida útil de una ambulancia debe ser de 5 años, debe ser reemplazada a los 5 años. Nosotros el año pasado, apenas entré en la administración y se terminó la emergencia por COVID, iniciamos la compra de ambulancias. Inicialmente, la necesidad de reemplazar ambulancias dañadas, que no podían ser recuperadas, etcétera, fue de 158 ambulancias para el Ministerio de Salud, y realizamos una licitación internacional en los primeros 3 meses de este año con 9 empresas que se presentaron a través de una organización de Naciones Unidas, la UNOPS, que es la Agencia de Naciones Unidas para Proyectos. Esta es información pública que está disponible en la página de UNOPS. El proceso de licitación es transparente y hemos logrado incluso un precio menor al precio referencial. El precio referencial era, por decir algo, $160,000 para las ambulancias 4x2, que son ambulancias de soporte vital avanzado, con todo el equipamiento, para que se entienda más o menos, es como una pequeña unidad de cuidados intensivos, de atención de emergencia rodante. Y estas ambulancias, con la licitación, logramos un ahorro sustancial de $4.5 millones. Mire cómo, haciendo las cosas bien de manera transparente, no solamente no hay sobreprecios, no hay contratos ampliatorios, sino que logramos un ahorro, y ese ahorro lo hemos pasado a la misma organización para más ambulancias. Hemos logrado una compra adicional de 28 ambulancias más, con lo cual se completan 186 ambulancias. Firmamos el contrato el mes de marzo. Una parte son ambulancias 4x4 para caminos más difíciles, rurales, marca Toyota. Y la otra parte son 4x2 para la ciudad, para transporte en carretera, marca Iveco, que ya están terminando el proceso de estructuración, de ensamblaje en una fábrica en España. Y esta semana empieza ya el proceso de transporte y las ambulancias empiezan a llegar por partes, por bloques, a partir del 15 del mes de septiembre. Tienen 30 días. Esperamos que hasta finales del mes de septiembre llegue el primer embarque, que son alrededor de 40 primeras ambulancias,
y cerca de 100 ambulancias estarán llegando hasta noviembre. Las otras 80 llegarán entre diciembre y febrero y las recibirá ya el nuevo gobierno. Sin embargo, todo queda ya listo, están definidas los hospitales, los centros de salud que van a recibir sus ambulancias nuevas y además las ambulancias que quedan, que están operativas, las estamos arreglando para que se conviertan en ambulancias de transporte secundario, es decir, aquellas que no requiere el paciente atención médica dentro de la ambulancia, sino que solamente son para transportar un paciente de un hospital a otro o para realizarse exámenes de laboratorio, etcétera. De tal manera que es hasta el fin de año y empezando el próximo mes de septiembre, estaremos entregando las ambulancias, supliendo un poco más de la norma de ambulancias por habitante que le corresponde al Ministerio de Salud. Señor ministro, aprovechando este diálogo en directo, ¿cómo está el tema del Plan Decenal de Salud? ¿Cómo está el apoyo nacional e internacional a esta iniciativa? Ya, esto es muy importante, ¿no? Normalmente el Sistema Nacional de Planificación tiene planes estratégicos que son planes anuales. Esos planes se basan en el plan de desarrollo, que es el plan de gobierno, del periodo de gobierno normalmente de 4 años. Y los gobiernos se ponen metas para 4 años y luego cómo las distribuyen anualmente. Sin embargo, en el caso del sector social, especialmente en salud, las metas de 4 años son metas muy cortas para la resolución o la atención de ciertos problemas, ¿no? Como por ejemplo la desnutrición crónica infantil, las enfermedades no transmisibles como la diabetes, como el cáncer, o los cambios, las estructuras en el sistema de salud o en el equipamiento, la construcción de hospital entre el inicio de los estudios hasta la terminación de la obra, suele pasar varios periodos de gobierno. Y es necesario también tener un enfoque de la salud más integral, que no solamente vea la atención de los enfermos, sino también las condiciones que determinan la enfermedad, que muchas veces provienen de otros sectores, como el agua potable, como la agricultura, la alimentación, la calidad del aire, o también de los factores de financiamiento del sistema. Todos estos elementos entonces se incluyen técnicamente dentro del sector salud en un plan decenal, es decir, nosotros establecemos ya no como gobierno, este plan decenal se estructura con la sociedad, en este caso más de 700 personas de la academia, también profesionales de salud, de los gremios de profesionales médicos, enfermeras, odontólogos, de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de los organismos internacionales, y alineados a otros acuerdos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen metas hasta el 2030, establecemos entonces unas líneas que son como orientadoras, que son una hoja de ruta para la salud para los siguientes 10 años. Muchos de esos temas ya los estamos aplicando e iniciando, e incluso dejamos en este gobierno, para el periodo original, que era hasta el 2025, recursos a través de créditos internacionales o recursos asignados, por ejemplo, para el desarrollo de la salud mental. Ha estado tampoco priorizado en el pasado. Dejamos un proyecto de 15 millones de dólares, estamos contratando más de 170 psiquiatras, psicólogos. La semana pasada hemos convocado a 25 psiquiatras y psicólogos adicionales para atender los trastornos mentales, las atenciones por consumo de sustancias, por adicciones, pero también por depresión, etcétera, que también se dan en los jóvenes, ¿no? Así como hay este proyecto de salud mental, esto no se soluciona en un año, incluso hay que formar nuevos psiquiatras, nuevos profesionales, hay que estructurar unidades en el nivel local o a nivel hospitalario.
De la misma manera, para cada uno de los proyectos, por ejemplo, para la atención de cáncer, nosotros requerimos vacunar a las niñas con la vacuna de HPV para evitar el cáncer de cuello uterino, pero el resultado se va a dar en realidad en 30 años, ¿ya? De tal manera que son proyectos, programas que no tienen una influencia o que no deben tener una influencia política o ideológica, porque de ello depende la salud y la vida de las personas y que tienen que mantenerse en el mediano o largo plazo, ¿no? Por ejemplo, eso significa desarrollar, como lo estamos haciendo, un nuevo Centro Nacional de Cáncer que se va a construir en el Eugenio Espejo. Dejamos ya el proyecto, dejamos ya los lineamientos, pero este proceso va a llevar varios años hasta que se desarrolle la capacidad. Lo mismo en el nivel local, la capacidad de detectar los problemas de diabetes, de hipertensión, de enfermedades metabólicas. Estos problemas tienen, como le digo, no solamente trabajarse en el mediano y largo plazo, sino también intersectorialmente para las acciones de prevención o intervención sobre los determinantes. Eso hace entonces la necesidad de haber desarrollado esta hoja de ruta de 10 años, que ya la empezamos a trabajar desde el año pasado, pero que estamos dejando a la sociedad civil, a la academia, a los médicos, a las enfermeras, a los profesionales y a la sociedad para guiar hacia el futuro con diferentes matices, lógicamente, de acuerdo al gobierno, pero hay temas que son en salud ineludibles y que tienen que mantenerse. Bien, señor ministro, buenas noticias, qué interesante conversar con ustedes. Esperamos tenerlo a futuro también acá en nuestros estudios. El ministro de Salud, doctor José Ruárez, hablándonos de estos temas del plan decenal de salud, de las nuevas ambulancias que han sido adquiridos y que con el ahorro pues permitirá la dotación de nuevas ambulancias y también pues de la vacunación. Vamos a una pausa.